bueno que existan reglas en las distintas administraciones públicas para que sea posible el control y una sostenibilidad de lo público. Una regla de gasto debe posibilitar que cada entidad dedique sus recursos en cubrir los objetivos que tiene marcados por la ley, para atender a la ciudadanía e impedir al mismo tiempo que se despilfarre los fondos públicos. Por otra parte, debemos entender que toda normativa legal tiene un contenido ideológico detrás, puesto que son personas quienes legislan y quienes la ponen en práctica. Depende, por lo tanto, de la ideología real que tiene y la que pone en práctica el partido que esté en el gobierno para que el ejercicio del poder sea de una forma o de otra. Por lo que la ley atenderá a la ideología concreta de quienes la promulgan. Ahora bien, nos encontramos que la regla de gasto fue elaborada por el equipo económico de Mariano Rajoy, basándose en la modificación constitucional que promovió José Luis Rodríguez Zapatero, para que el pago de las deudas de la administración pública esté por delante de cualquier gasto social. Pero además del espíritu de la ley, debemos destacar que carece del desarrollo reglamentario correspondiente para su seguimiento y concreción. De este modo, se está permitiendo que desde el Ministerio de Hacienda se pueda actuar de maneras distintas ante una misma situación, dependiendo de quién se trate, si afecta al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid. También debemos destacar que la regla de gasto española va mucho más allá de lo que dice el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, que deben aplicar los estados pertenecientes al euro para controlar el gasto público, puesto que se comprende que no es posible atender a la población en los servicios fundamentales si se reduce demasiado el gasto público dedicado a atender a esa población. Por lo tanto, no hacía falta recortar de ese modo tan excesivo, porque es contraproducente, pero sí resulta la excusa perfecta si lo que se pretende es privatizar. A continuación, Carlos Sánchez Mato e Iván Ayala analizan la actual regla de gasto del gobierno español para defender que con otra regla de gasto sería perfectamente posible tener unas cuentas públicas sostenibles a la vez que se atiende adecuadamente a la población. Pero para eso hay que tener esa intención, porque otra economía es posible, solo hay que quererlo. Cuando se politizan los términos técnicos, pues lo que ocurre es que nos damos cuenta de cuáles son cuáles son los principios políticos que se esconden detrás de los tecnicismos. Y esto ocurre mucho con los economistas, que muchas veces se esconde detrás de lenguajes técnicos complejos para justificar el conservadurismo de sus propuestas, ¿no? Y esto de la regla de gasto es un ejemplo muy específico y muy paradigmático de esto que estoy diciendo, porque claro, tiene dos palabras, regla y gasto, que representan un lenguaje en cierta medida tramposo, ¿no? ¿Quién se va a oponer a que existan reglas, ¿no? ¿Quién puede decir que incluso desde el movimiento anarquista existe la necesidad de ciertas reglas confederadas, consensuadas, que no emanan de la autoridad, pero se necesitan ciertas reglas sociales? Entonces, ¿cómo vas a oponerte a que existan reglas, ¿no? Por eso esta regla parece que en principio pues viene de un cierto orden o a imponer un cierto orden en las cuentas públicas. Y luego el gasto, ¿no? Regla de gasto. Y el gasto, fijaos que, claro, ¿quién se va a oponer a que el sector público no tenga un gasto excesivo, ¿no? En este lenguaje que se ha dado en utilizar? Bueno, pero es que la cuestión es que fijaos que aquellos que quieren poner límite o gasto al sector público son los mismos que, por otro lado, están pidiendo que no existan ni límites ni reglas para los mercados, por ejemplo, ¿no? Y esto ya nos indica que, evidentemente, no estamos hablando de orden, o por lo menos no del orden como lo entendemos, sino que estamos hablando de principios políticos escondidos detrás de elementos técnicos. Yo me acuerdo que la regla de gasto, por hacer, ahora lo hablamos entre todos y estamos aquí incluso manejando estos términos con cierta familiaridad, pero bueno, esto no ha sido así siempre. Yo me acuerdo cuando se produjo la modificación del artículo 135 de la Constitución,
que en la Asamblea Sol, ¿no?, donde comentaba Liliana, convocamos una asamblea extraordinaria. Carlos también estábamos por ahí y fue espectacular, ¿no? Una asamblea masiva ahí en la Plaza del Carmen, de estos momentos épicos, ¿no?, donde algo tan técnico como el poner por delante el pago de la deuda por delante de cualquier otro gasto, pues a nosotros nos parecía muy relevante. Hicimos una asamblea, acudieron masivamente la gente de Madrid, de todo y de muchos sitios, y nosotros advertíamos de los peligros que podía tener esa modificación del 135. Claro, no éramos conscientes de los peligros, de por dónde podían venir, y ahora somos conscientes porque se ha cristalizado, ¿no?, en la realidad, en la regla de gasto, ¿no? Entonces se modifica el artículo 135 de la Constitución y eso deriva en la necesidad de la generación de una ley, ¿no? El propio artículo 135 dice que poner por delante el pago de la deuda frente a cualquier otro gasto necesita desarrollarse en una ley. Y esa ley se llama Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que se aprueba en 2012. Y esta ley contiene 3 elementos básicos. Contiene muchas cosas, ¿no?, pero para lo que nos atañe contiene 3 elementos básicos. Uno de ellos es la estabilidad, el principio de estabilidad presupuestaria, que obliga, hace sacrosanto ese principio, que no es económico, sino que es político, que habla de la estabilidad presupuestaria. En segundo lugar, tiene una regla de deuda y en tercer lugar tiene una regla de gasto. Y esta regla de gasto de la que nos vamos a ocupar en todo esto. A mí sí me gustaría decir, en primer lugar, que la regla de gasto no tiene nada que ver con la estabilidad presupuestaria. Hay administraciones públicas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, que puede cumplir la regla de gasto pero tener déficit, y hay ayuntamientos, por ejemplo, que pueden tener superávit y no cumplir la regla de gasto. Por lo tanto, no tiene nada que ver, no es un elemento intrínseco a la estabilidad presupuestaria. Tiene que ver con otras cosas, ¿no? Tiene que ver con la voluntad política de generalizar la liquidación del estado del bienestar y del Estado en general y de los servicios públicos, ¿no? El objetivo de la regla de gasto, básicamente, es reducir secularmente el gasto público con respecto del PIB. Y esto ocurre porque la regla de gasto está ligada, es decir, lo que te dice es que no puede crecer el gasto por encima del crecimiento potencial de la economía. Ese crecimiento potencial no es observable, se calcula, y ese crecimiento potencial que se calcula, crecimiento potencial de la economía a medio plazo, es siempre inferior al crecimiento real. Es decir, que el crecimiento real está por aquí y el gasto que puede crecer está por aquí. Por tanto, siempre va a perder peso con respecto al PIB el gasto público. Esto significa que, de aplicarse a largo plazo, lo que ocurrirá secularmente es que se irá reduciendo la capacidad que tiene el sector público para incidir en la economía y la capacidad que tienes para ofrecer servicios públicos fundamentales. Otra cosa que es importante con respecto a la regla de gasto es que si realmente fuera tan importante para la estabilidad presupuestaria, como digo, para mantener unas cuentas públicas saneadas, como dice el señor Montoro, bueno, pues sería deseable que por lo menos el señor Montoro cumpla la regla de gasto, si es tan importante, ¿no? Y resulta que el señor Montoro ha incumplido, la Administración Central ha incumplido la regla de gasto sistemáticamente en los últimos años. Una de dos, si es tan importante la regla de gasto, el señor Montoro se está comportando de manera irresponsable, y si no es tan importante, entonces ¿por qué está obligando y por qué está acosando al Ayuntamiento de Madrid de esta manera, ¿no? Entonces esa contradicción le hace al Gobierno muy difícil la defensa de este postulado, como se ha visto pues hoy en el Congreso de los Diputados, donde se ha votado de manera, donde hemos obtenido mayoría absoluta a nuestra propuesta de regla de gasto. Bien, otro elemento que es importante decir es que, independientemente de que estemos de acuerdo o no de acuerdo con la regla de gasto, lo que sí hay que decir es que está mal diseñada. Económicamente, macroeconómicamente está mal diseñada y tiene diferentes puntos. Es decir, ya no, sin tan siquiera pararse a pensar si estamos de acuerdo ideológicamente con todo esto que acabamos de decir, independientemente de eso, está mal diseñada. En primer lugar,
la autoridad fiscal independiente, por poner un ejemplo, la autoridad fiscal independiente es la que se crea a raíz del memorándum de entendimiento y que obliga, el memorándum de entendimiento obliga a crear esta autoridad fiscal independiente para que vigile que España cumple las condiciones asociadas al memorándum de entendimiento que estaba asociado al rescate financiero. Bueno, es la mano de la Troika en España, la que vigila si efectivamente se cumple los objetivos de estabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta misma autoridad independiente es la que está diciendo que ella misma, que está especializada, no puede ni tan siquiera evaluar la regla de gasto porque es tan compleja que no puede evaluarla y que por tanto recomienda traducirla o ponerla en sintonía con la normativa europea, ¿no? Otro elemento que señala que esta regla de gasto está mal diseñada es, por ejemplo, bueno, que no está prevista para una situación de prórroga presupuestaria, ¿no? No es, digamos que la regla de gasto permite un pequeño subterfugio para gastar a los ayuntamientos, que son las inversiones financieramente sostenibles, pero eso, precisamente para controlarlo por el señor Montoro, se establece anualmente en los presupuestos generales del Estado. ¿Y qué pasa si no hay presupuestos generales del Estado, como este año? Pues que no hay inversiones financieramente sostenibles, o por lo menos que no están especificadas. Entonces hay que pedirle al Gobierno que por favor lo incluya en un Real Decreto especial para que el año que viene los ayuntamientos puedan por lo menos gastar ese pequeño margen que les permite la regla de gasto, que es muy pequeñita, ¿no? Ese margen. Bueno, dos elementos para decir que está mal diseñada y ya para ir terminando. En España no tenemos un problema de gasto público. En España tenemos 4 puntos por debajo de la media de la eurozona. Por tanto, está mal diseñada y además tiene unos objetivos de política económica que no están de acuerdo con las necesidades que tiene este país. Este país no necesita reducir el gasto público, este país necesitaría acercarse a un gasto público de aquellas economías que estén o que sean más modernas o que estén ofreciendo unos servicios públicos más modernos o que estén ofreciendo unos servicios públicos que permitan de países donde los niveles y la calidad de vida son mayores de los de aquí. Y la reducción del gasto público con respecto del PIB, que es lo que implica la regla de gasto, lo que nos hace es alejarnos de esos niveles y estándares de vida, de esas capacidades que tiene el sector público de poder incidir y de ofrecer esos servicios públicos fundamentales. En realidad lo que tiene España es un problema de ingresos, que es otra cosa. No tiene un problema de gastos, sino que tiene un problema de ingresos, que estamos a 8 puntos de la eurozona. Esto se produce por muchos motivos, pero entre otras cosas se produce por la acción directa del señor Montoro. Porque el señor Montoro ha ido vaciando durante estos 4 últimos años la capacidad recaudatoria de ciertos impuestos, como por ejemplo el impuesto de sociedades, que lo ha dejado prácticamente a cero, y que hizo una modificación en 2015, en 2016 hizo una remodificación porque estaba amenazando Bruselas con ponernos una multa por la reforma que había hecho, puso un parche y hoy en día todavía estamos en esa situación, está prácticamente vaciado. Pero también lo está haciendo con la seguridad social, con sus políticas, no el señor Montoro específicamente, sino la política laboral del Partido Popular, lo que hace es generar un déficit en la seguridad social. Este déficit en la seguridad social, que está alrededor de 1,2% del PIB, ¿cómo se financia? Bueno, pues se financia esta política de precariedad laboral que genera una insuficiencia de recaudación en la seguridad social. ¿Cómo se financia? Pues se financia, entre otras cosas, apretando las tuercas a los ayuntamientos y porque con ese superávit puede compensar esos otros déficits que se genera tanto por la desfiscalización de los impuestos que está haciendo el señor Montoro como por las políticas laborales que se están haciendo y que están vaciando las arcas de la seguridad social. Bueno, pues todo esto configura los elementos, digamos, para iniciar el debate sobre la regla de gasto, que seguro que Carlos nos va a especificar muchísimo más con respecto a la situación de Madrid. La estabilidad en mi pueblo y en el de todos y todas es que no haya más gastos que ingresos. No que tenga que haber más ingresos que gastos, porque si no se hubiera llamado de otra manera a la ley y se hubiera actuado en consecuencia o en consonancia con ello, ¿no? Sin embargo, parece que, como perfectamente indicaba rematando la faena Iván, parece que en el esquema del Estado español en el momento actual se requiere de que haya algún subsector de las administraciones públicas que tenga superávit para que otros puedan tener más déficit.
¿vale? Entonces, bueno, pues directamente lo que hay que decir es que lo que es ilegal es obligar a determinadas administraciones públicas a tener superávit. Directamente es ilegal. No cometemos ilegalidad los que hacemos un planteamiento de tener superávit, pero los que obligan a que lo tengamos, sí, están saltándose la ley. Es una ley orgánica, ¿no? Y se la están saltando si obligan. ¿Sabéis cómo evitan obligar? Pues evitan obligar no haciendo las modificaciones sucesivas de la ley orgánica cuando van diciendo qué porcentaje puede tener de déficit cada administración pública. O sea, la Seguridad Social puede tener hasta cuánto, el Estado puede tener, la Administración Central hasta tanto y las comunidades autónomas hasta tanto. Las corporaciones locales, ¿sabéis lo que pone? 0. Porque no podrían poner +1, porque entonces sería ilegal. No ponen +1, pero obligan a que tengamos +1. ¿Con qué? Con el instrumento de la regla de gasto. Utilizan una fórmula que no está en la ley explicitada, no está en la ley desarrollada, y utilizan para su interpretación un papelito y no una normativa en formato de reglamento, decreto, nada oficial. Utilizan un papelito. Un papelito es un documento subido a una web, que sí, es la web del Ministerio de Hacienda, que no es una web cualquiera, pero eso no es norma, eso no es ley. Lo que dice la ley es que hay que cumplir el principio de estabilidad, ya digo, el principio de no superar un determinado nivel de deuda, el pagar en tiempo y forma a los proveedores en menos de 60 días, ese no lo habías comentado, pero ese es fundamental, esos 3 son fundamentales. Y luego hay asociada la necesidad de cumplir la regla de gasto, y la regla de gasto es lo cuarto, y no se explicita ni se determina qué es cumplir la regla de gasto, qué entra en cumplir la regla de gasto y qué no entra. Eso queda para un desarrollo reglamentario que nunca se ha realizado. ¿Pensáis que no se ha realizado porque no les ha dado tiempo? Porque claro, si en el momento actual quisieran desarrollarlo, tendrían un problema, porque no tienen mayoría parlamentaria. Pero os recuerdo que esta ley, como perfectamente ha indicado mi compañero Iván, es que se aprobó en el 2012 cuando el PP tenía mayoría absoluta y no hizo el desarrollo reglamentario. Y repito, ¿se les olvidó? Pues no, señoras y señores, no se les olvidó. El que no haya desarrollo reglamentario permite una cosa que está muy fea en democracia, que es la arbitrariedad. ¿Qué es lo que permite? Permite hacer lo que les parezca. Pero eso no es Estado de Derecho. Eso permite extorsionar a las corporaciones locales, por ejemplo, las que no son de su signo político, o las que no le caen bien, o la que le dé la gana al señor Montoro. Pero eso es una cosa muy fea, porque imaginaos que si lo lleváis al Código de la Circulación o a los reglamentos que ordenan pues cómo circula uno por una ciudad. Imaginaros que en la entrada de una calle pone 70. No, 70 no debe poner en una calle urbana, pero bueno, 50. 50, pues sabemos que no podemos superar 50. Imaginaros que pone nada. Si no pone nada, ¿qué entenderíais cualquiera? ¿Que si vais a 30 os van a multar? ¿Que si vais a 40 os van a multar? Lo primero que diríais es que si un policía municipal se os acerca y os multa por ir a 40, diríais, pero vamos a ver, ¿dónde está esto reglamentado? Y dicen, no, mire, lo llevo yo aquí apuntado. Y diríais, no, perdón, lo llevo está en una web. Vamos a ver, que no, que tendrá que haber una norma en algún sitio aprobada en tiempo y forma. ¿Por qué no se pone? Pues porque eso permite que, por ejemplo, el policía municipal extorsione a la persona que está circulando por la calle. Eso es lo que hace el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el momento actual. Eso es vulnerar principios fundamentales jurídicos y de Estado de Derecho. Porque lo que no se puede hacer es utilizar, además de manera consciente, la inexistencia de desarrollo reglamentario para imponer un determinado criterio, sea ese o cualquier otro. ¿Cuál están utilizando? Pues están utilizando una determinada interpretación de la regla de gasto que es tan válida como la mía, tan válida como la de Liliana, como la de cualquier asistente. Pero hay una diferencia, no es igual de válida, porque ellos son el Ministerio de Hacienda y tienen la capacidad coercitiva de golpear y decir, y si no estás de acuerdo, recurre a los tribunales que dentro de un par de años a lo mejor tienes razón. Hay un problema en recurrir a los tribunales. Entre otras cosas es la velocidad de actuación de la propia justicia. No voy a entrar
en la independencia de la justicia, porque me voy a meter en un lío y va a quedar grabado. Pero el problema fundamental es la duración. Cuando estamos hablando de ejercicios presupuestarios, olvídese usted de que todo lo que pase más allá de finalización de 31 de diciembre tenga alguna validez. Por eso gana el Ministerio de Hacienda en nuestras batallas. Gana, me refiero, desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista político, no hay Dios que pueda defender la postura que están defendiendo de la arbitrariedad y del, digamos, en este caso, del mal uso de esa norma. De esa norma es inexistente. Pero desde el punto de vista práctico funciona perfectamente, porque cuando pudiéramos tener razón en los tribunales, el ejercicio presupuestario ha acabado. ¿Cómo nos gastamos con efectos retroactivos el dinero? ¿Cómo se benefician la gente de los barrios si no hemos podido realizar una actuación en el año 2017? Porque se ha acabado el año y no teníamos la capacidad legal de poder hacerlo por esa imposición coercitiva del Ministerio de Hacienda. Pues con eso juegan. Y juegan con eso y evidentemente se ve la clara doble vara de medir, porque la actuación en concepto de regla de gasto, que debiera ser subsidiaria, en todo caso, si de verdad eso se inspira en la normativa europea, me parece mentira que yo haya tenido que irme a Bruselas con una compañera concejala, Romy Arce, a defender delante de la Comisión Europea que la regla de gasto que querríamos, entre comillas, sería la europea. Tiene gracia, ¿no?, en mi caso, ¿no?, pero estuve allí en el lugar de los orcos, allí, pues viendo que hay veces que incluso aquí se pasan de frenada. O sea, son más papistas que el Papa, como diría mi abuela. Lo que ha hecho el señor Montoro ha sido desarrollar una interpretación de la regla de gasto que va muchísimo más allá que la regla de gasto que dice el comisario Moscovici, el comisario de Asuntos Económicos, que hay que aplicar. Se han pasado de frenada, pero no por casualidad. Lo han hecho con esta intención que es perversa, pero útil para sus intereses. Perversa porque les permite utilizar la arbitrariedad con quien se mueve. Y en este caso Madrid se ha movido. Madrid se ha movido y no quieren que salga en la foto. Madrid se ha movido porque en estos 2 años y ya medio de mandato municipal, pues hemos combinado un crecimiento en gasto corriente, en gasto social específicamente y en inversión meteórico. Y lo hemos hecho no solamente respetando, sino mejorando la situación de estabilidad presupuestaria que tenía el ayuntamiento previamente. Nos encontramos en un ayuntamiento hiperendeudado. Hemos reducido en los 2 años y medio que ya llevamos gobernando 2.400 millones de euros de deuda, de los 5.800 que heredamos. Estamos hablando de por encima ya del 42%, cifras a final de este ejercicio. Eso no lo ha hecho ninguna administración pública en este país. Pero es que además no solamente reducimos la deuda, sino que en el último ejercicio hemos tenido 1.022 millones de euros de superávit. O sea, no es que seamos estables. Es lo siguiente, tampoco encontraréis ninguna administración pública en todo el Estado español, ningún ayuntamiento, ninguna comunidad autónoma, el Estado central, el Gobierno central, la Seguridad Social, nadie tiene el superávit que tiene Madrid. Plazo de pago a proveedores, 19 días en el último ejercicio. No hay ningún ayuntamiento, hablo de los de más de 300.000 habitantes, no sé, a lo mejor alguien me dice, yo soy de Cabezuela de, no sé, no lo sé. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado central y la Seguridad Social, nadie paga tan rápido como el Ayuntamiento de Madrid. Y nosotros somos los que, según las cartas que me manda el Ministerio de Hacienda, recibo muchas, es como si fuera un novio o una novia muy pertinaz que continuamente insiste en que genero inestabilidad al Reino de España. Y yo me miro y digo, pues sí, tampoco es para tanto. Pues, en efecto, no es para tanto, pero ese es el efecto que dicen que estamos produciendo. Nosotros estamos sometidos a tutela semanal y la Comunidad de Madrid, que tuvo, en vez de 1.022 millones de euros de superávit, el año pasado tuvo 1.338 millones de euros de déficit, no tiene tutela semanal. La Comunidad de Madrid, en los 2 primeros años de legislatura, comparables con los de Manuela Carmena, la Comunidad de Madrid incrementó 5.400 millones de euros la deuda y nosotros la bajamos en los 2 primeros años 2.070. Y nosotros somos los que recibimos las cartas. La Comunidad de Madrid paga 59 días y nosotros a 19. Y nosotros somos los que estamos generando la inestabilidad para las cuentas del Reino de España. Bueno, pues evidentemente no hay que ser muy perspicaz para pensar que quizá
hay un motivo político y muy claro a la hora de que nos están persiguiendo, porque imaginaos que la gente se entera de estas cosas. Y ese es el verdadero problema que tiene en el momento actual la regla de gasto, porque sí que la hemos incumplido según su interpretación, según la nuestra no. Y la nuestra no es una invención de este que os habla. La nuestra está sustentada en las interpretaciones de la propia IREF, que es la Autoridad Fiscal Independiente, en los estudios de universidades públicas que dicen, bueno, pues cómo se entiende la regla de gasto que debiera estar contemplada, y en la propia consideración que de la regla de gasto tiene la Unión Europea. El elemento más importante, y con esto ya creo que estoy fuera de tiempo, sería el siguiente. Fijaros, hay gran cantidad de gastos que realiza el Ayuntamiento de Madrid que no son competencia del Ayuntamiento de Madrid de forma directa. Los estamos realizando, pero son gastos que paga el Ayuntamiento de Madrid y debería tener financiación de otras administraciones públicas. No lo digo yo, lo dice la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una ley del Partido Popular que dice que esos gastos el Ayuntamiento de Madrid ni ningún otro ayuntamiento puede decir, como no son competencia mía, los dejo. No puede decir eso. Está obligado a prestarlos y a tener financiación de otra administración. Si eso se produjera, entonces sería excluido del cómputo de la regla de gasto. El Ayuntamiento de Madrid está, en el momento actual, soportando y pagando gastos por valor de 800 millones de euros que tendrían que tener financiación de otra administración pública, en concreto la inmensa mayoría de la Comunidad Autónoma de Madrid y algo también del Estado. Os pongo algún ejemplo. Temas de dependencia, temas de arreglos de los coles, que es la competencia de la Comunidad de Madrid, y nosotros estamos realizando gran parte del mantenimiento de los colegios públicos. Las labores de seguridad ciudadana. La Policía Municipal no hace solamente temas de circulación o de ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid, hace labor de seguridad ciudadana. Eso es una competencia claramente del Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, pues nosotros simplemente, con un estudio muy firme, en un plan económico-financiero que presentamos hace un año, dijimos, al menos que el 50%, ya no el 100%, que no nos lo computen en la regla de gasto. Pero que no porque lo decimos nosotros, lo dice la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Ya no pedimos ni que nos lo paguen. No pedimos que nos lo paguen, que no nos computen la regla de gasto. Nos computa. También dijimos, oye, ¿y las sentencias que tengamos que pagar por indemnizaciones de pufos que nos vienen de las legislaturas pasadas del Partido Popular? Como que no parece muy lógico que nos computen, ¿no? Computan. Diréis, bueno, ¿de qué me estás hablando? 100 millones de euros cada año hemos pagado. 100 millones de euros de legislatura. Llevamos 200 y en este año tendremos unos 75. 275 millones de euros hemos pagado de pufos del Partido Popular. O sea, y esos computan en regla de gasto. Y un tercer elemento, bueno, un cuarto, ya no me acuerdo, que tiene poca lógica que compute en regla de gasto. Fijaros, cuando esa ley de estabilidad presupuestaria, hija o prima hermana del artículo 135, como perfectamente indicaba Iván, que obliga a que todo lo que te sobra lo dediques a amortizar deuda de manera anticipada, se puede encontrar con un problema importante, como pasa en Madrid. Y es que los expertos gestores del Partido Popular nos dejaron con la deuda unas mochilas cargadas de piedras que se llaman swaps, derivados financieros que funcionan como seguros para proteger la deuda de Madrid. Son una maravilla de seguros. Nos salen por un riñón, eso sí, nos salen por unos 65 millones de euros de media anuales los seguros, ¿vale? Lo que dicen esos seguros es que nos garantizan que no pagaremos más del 5,5% de interés. En los préstamos del Ayuntamiento de Madrid de tipo variable, pues en el momento actual están de media en un 0,4, 0,5. Estamos pagando el 5% adicional de seguro. Y diréis, hombre, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no contrata un seguro? Claro, es que cuando contrataron estos seguros los tipos estaban en el 1%, ¿vale? O sea, no es que estuvieran en el 5 y luego afortunadamente hayan bajado. Los contrataron cuando estaban en el 1. O sea, contrataron un seguro, que yo alguna vez pongo el ejemplo,
para algo parecido a lo que los galos, yo soy muy aficionado a Asterix y Obelix, lo de que el cielo no caiga sobre nuestras cabezas. Bueno, pues imaginaros a cualquiera de vosotros yendo a una compañía de seguros y diciendo, quiero un seguro para que el cielo no caiga sobre mi cabeza. Y a lo mejor te lo hacen, ¿no? Y lo pagas, pero no parece como que sea muy probable. Bueno, pues en este caso era tan poco probable que nos ha tocado pagar todos los años. Llevamos pagado en el segurito de las narices, los seguritos de las narices, pues la friolera de casi 500 millones de euros, ¿vale? Por asegurar una cosa imposible, ¿vale? Eso computa en regla de gasto. Y cuando amortizas la deuda, te penalizan porque tienes que comprar el seguro, ¿vale? Y eso también computa en regla de gasto. Creo que es para estar enfadados, ¿no? O sea, sobre todo porque lo que eso supone, al final, es actuación coercitiva por parte del Ministerio de Hacienda, por parte del Gobierno, del Partido Popular, que ya digo, pues no se ha fijado en ayuntamientos, por ejemplo, como el que gobernaba el secretario de Estado de Hacienda, que está, pues eso, en récord máximo de endeudamiento y no presenta los planes cuando se los pide el Ministerio. Nosotros, según nos llega un requerimiento, lo contestamos, somos formalísimos. Contestamos todo, presentamos todo y a Madrid es al único ayuntamiento al cual se le rechazan los planes económicos financieros. Y como dice mi hija la mayor, ¿casualidad? No lo creo. Pues no es casualidad, y el problema es que las actuaciones coercitivas lo que pretenden es que Madrid rebaje su techo de gasto, que Madrid tenga menos gasto público, como perfectamente indicaba Iván. ¿Tiene lógica que existiendo necesidades en la ciudad de Madrid, desequilibrios territoriales tan elevados, tiene lógica que teniendo un superávit enorme, lo que nos pidan es que tengamos un superávit más enorme todavía? Pues no tiene lógica, no es de sentido común y es un arma arrojadiza desde el punto de vista político. ¿Para qué? Para intentar frustrar un plan de gobierno que evidentemente hubiera sido histórico y tenemos que luchar porque lo siga siendo, pero complicado de narices va a ser que lo sea en esta segunda parte de la legislatura. Porque nos obligan a tener, en vez de los 1.000 millones de euros de superávit, 1.600. Y dejaremos la ciudad sin deuda, pero sin haber podido realizar las actuaciones públicas a las que nos hemos comprometido. No en este caso una situación que tenga lógica desde el punto de vista ciudadano, sino simplemente por una imposición coercitiva del Ministerio de Hacienda, absolutamente interesado en frustrar un proyecto de cambio, no solamente en Madrid, sino en el resto de municipios. Pero evidentemente, cuantitativamente, lo de Madrid importa muchísimo. Daos cuenta que Madrid acumula prácticamente el 16% del superávit del conjunto de los ayuntamientos. Pero hay otros muchos ayuntamientos que están dañados por esta situación. Esto no es ni muchísimo menos problema solo de Madrid. Lo que ocurre es que en Madrid es más visible y cuantitativamente, ya digo, de manera unitaria, pues es digamos, la diana fundamental sobre la que está actuando el Ministerio de Hacienda. Entiendo que, evidentemente, hay mucho camino que recorrer para que, además de popularizar términos, seamos capaces de ver que hay alternativas para poder trabajar, además de lo que ya se está haciendo, que es intentar modificar la normativa y que, bueno, pues el detalle más truculento de esta proposición de ley, que, como decía Iván, se ha aprobado esta mañana por mayoría absoluta, creo que han sido 177 votos, que han reunido formaciones políticas que no tenemos nada que ver, ¿no? O sea, no tenemos nada que ver ni PSOE ni Unidos Podemos con el PNV, por ejemplo, o el PDeCAT. Y todos ellos han votado, porque tiene que ver también bastante con un sentido lógico de quien tiene implantación municipalista y ve absolutamente aberrante que ocurra, pues cosa que le pasa a municipios del País Vasco, por ejemplo, en el momento actual. Municipios donde no pueden amortizar deuda porque no tienen deuda, y entonces tienen plazos fijos. En el momento actual hay, creo que unos 27.000 millones de euros en plazos fijos de los ayuntamientos, en entidades bancarias, retribuidos a la friolera cantidad del 5,5%, al 5,5% no, al 0%. Al 0%. Y no se lo pueden gastar en arreglar la ciudad. Pues como que parece que es un poco, algo aberrante. La proposición de ley ha intentado ser saboteada por el mecanismo del veto, que tiene la capacidad el Gobierno de poder realizarlo, pero que lo ha intentado hacer de manera
absolutamente falsaria, porque el veto es cuando hay algo que afecta a los presupuestos del Estado. No es el caso. La regla de gasto lo que permite, en el marco del artículo 140 de la Constitución, que protege teóricamente la autonomía local, es que tú puedas destinar los fondos que ya tienes pues, a lo que necesites en los diferentes capítulos presupuestarios. Bueno, pues con esa intención, con esa realidad no habrían podido vetar la ley, la proposición de ley. Bueno, aún así, la vetaron, pero llegaron 4 minutos tarde. Y como bien decía algún compañero diputado, hasta para hacer el mal son malos. Llegaron 4 minutos tarde, no pudieron ejercer el derecho a veto y han perdido la votación de admisión, de inicio de tramitación de esta proposición de ley. ¿Qué van a hacer ahora? En una proposición de ley que tiene un artículo. La proposición de ley, la parte expositiva es un poquito más larga, pero vamos, son 3 páginas, vamos, la proposición de ley, para que os hagáis una idea. Artículo único, un trocito así. ¿Qué van a intentar? Que la tramitación y el periodo de enmiendas dure 2 años, 3 años o 4 años. Eso es lo que van a intentar y eso es lo que esperemos, tanto la opinión pública como las fuerzas políticas, podamos modificar, podamos evitar que digan que hace falta un porrón de tiempo para tramitar una proposición de ley que permitiría, entre otras cosas, no solamente destinar esos superávit a mejorar la vida de la gente, sino que sería la política activa de empleo más importante que pueden hacer los ayuntamientos. Porque a ver si os creéis que cuando se llenan la boca y se envuelven en banderas de políticas de empleo, pues la mejor política de empleo, por ejemplo, es la que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid el año pasado, invirtiendo casi 600 millones de euros. Más que la Comunidad de Madrid. La diferencia es que la Comunidad de Madrid tiene 4 veces más de presupuesto. Hemos invertido en Madrid, en la ciudad de Madrid, lo mismo que la Comunidad, pero con una diferencia. Ellos incrementan la deuda y nosotros la bajamos. Con otra diferencia, nosotros tenemos superávit y ellos déficit. Y una tercera diferencia, ellos caen bien y nosotros somos unos parias. Depende del color político que está el partido del gobierno, ese ejercicio del poder es de una forma u otra. Y el ejercicio del poder que está teniendo el Partido Popular en esto de la arbitrariedad que nos comentaba Carlos es excepcional. Yo no sé si ha habido otras cortes, otro parlamento con menos capacidad legislativa que este legislativo. Yo no sé si se ha parecido tanto a unas cortes franquistas, estas cortes, como lo que se parecen ahora. Está absolutamente vaciado de contenido el proceso legislativo. Es muy difícil que salgan leyes que no estén de acorde con lo que piensa el Partido Popular. Ha cercenado la capacidad legislativa del legislativo. Intenta por todos los medios sistemáticamente vaciar. El medio de los vetos que comentaba Carlos es uno de ellos. Veta sistemáticamente todas aquellas leyes que están digamos, que emanan de un Congreso donde hay mayorías alternativas y donde hay leyes que no le gustan al gobierno, pero que en democracia, cuando el legislativo tiene un tipo de mayorías, puede aprobarlas. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego el gobierno utiliza el veto de manera sistemática. Fijaos, en 2 años, en estos años que lleva el gobierno, ya ha hecho más vetos que todos los demás anteriores gobiernos que han ocurrido en democracia. Sí, por ahí, ¿no? No sé el dato, pero no sé si llega a 40, pero está por ahí, en cualquiera de los casos. Y esto es una forma que tiene el ejecutivo de cercenar la capacidad, ¿no? de hacer cuestiones. Pero hay ocasiones en las cuales hay grietas que se abren y que permiten oportunidades políticas como esta que tenemos de llevar a cabo. Con las reducidas capacidades que tiene Madrid y el resto de municipios, pues sí hemos hecho cosas. Hemos hecho cosas en el impuesto de bienes inmuebles. El primer año lo rebajamos el 7% para todos los inmuebles, algo que es absolutamente regresivo. O sea, estoy diciendo algo que es, digamos, contrario a nuestra forma de entender que debe ser la política fiscal, porque el 7% de rebaja en un piso de un valor catastral bajo en Carabanchel, por poner un caso, pues pueden ser una rebaja de 15 euros. Y sin embargo, de un chalet en La Moraleja, pues pueden ser 400, 500 o 600 euros de rebaja. El mismo 7%. Por lo tanto, yo no me siento orgulloso de bajar el 7% el IBI de manera lineal.
Pero es que no se puede bajar de otra manera. Porque la ley no lo permite, pero no porque no se pueda hacer, sino porque no dejan que lo hagamos. Porque si dejaran que lo hiciéramos, pues bastaría con que pudiéramos hacerlo por franjas de valor catastral. Y eso no se puede hacer en los inmuebles residenciales. Sin embargo, sí se puede hacer en los inmuebles dedicados a actividades económicas de mayor valor catastral, lo que se llama tipo diferenciado. Bueno, pues el mismo año que bajamos el 7% a todos los inmuebles de Madrid, a los caros y a los baratos, para que nos entendamos, independientemente de la renta de la gente, porque no se puede gravar en relación a eso, pues el mismo año lo que hicimos fue subir entre el 7 y el 9% al 0,3% de los recibos, que son esos inmuebles afectos a actividades económicas de mayor valor catastral, porque eso sí se puede hacer. ¿Sabéis que el resultado? Que bajándole al 99,3% de los recibos, el 7%, y subiéndole el mismo entre el 7 y el 9% al 0,3% de los recibos, recaudamos 70 millones de euros más. ¿Y eso qué supone? Pues a poco que cualquiera se ponga a hacer un poquito de números, supone la enorme concentración de riqueza en términos de valor catastral que existe para que tocando prácticamente el mismo porcentaje en el 0,3% de los recibos hayamos podido obtener esa recaudación neta tan importante al alza. Claro, fastidiamos al 0,3% de los recibos. No puedo citar nombres, pero os podéis imaginar, ¿no? Hoteles con nombres cortitos de 4 letras, por ejemplo, grandes superficies comerciales que llegaron a amenazar con irse de la calle Preciá y lo que sigue, ese tipo de gente. No se ha ido nadie, porque el impuesto de bienes inmuebles, incluso con esa subida, es una cantidad absolutamente residual en sus cuentas de explotación. Absolutamente residual. La diferencia, ellos proponían que lo hiciéramos de otra manera, era que en vez de bajar el 7% al conjunto de los ciudadanos de Madrid, pues que no hiciéramos eso y que lo repartiéramos y que bueno, pues un poco repartiéramos entre esas grandes superficies o esos estadios deportivos, que tampoco puedo citar. Bueno, pues ese tipo de grandes establecimientos son los que han supuesto, bueno, pues una modificación fiscal sustantiva en la ciudad de Madrid. Yo creo que es eso lo que vinimos a hacer. Independientemente de que la primera parte no me siento orgulloso, ni personal ni políticamente, pero porque la ley no nos deja hacerlo de otra manera. Pero no es justo que hiciéramos una rebaja lineal, pero no había otra forma de hacerlo. Y creo que ese tipo de cosas son las que ponen nerviosas a determinadas gentes que viven en esta ciudad. Son poquitos, pero mandan mucho. Son los que tienen el poder, de verdad. El gobierno no tenemos nosotros, el poder lo tienen ellos. Y, lógicamente, pues eso les pone nerviosos hasta el punto de que supongo que alguno tiene que ver también, de manera directa o indirecta, con lo que ocurre en el Ministerio con la regla de gasto, ¿no? O sea, es una suposición absurda, pero quiero decir que cuando realizas políticas fiscales que benefician a mayorías sociales en vez de a élites, pues, lógicamente, te generas enemigos precisamente entre esas élites. Y bueno, pues tenemos que asumir esa realidad. Y eso también es lucha de clases. Por lo tanto, la estamos dando, coincido con Iván. Nos están dando una paliza de la hostia, con perdón. Pero bueno, la estamos dando. Bruselas lo que tiene es una orientación de política económica neoliberal en general, ¿no? Es decir, el marco donde se mueve, el marco fiscal que ha desarrollado Bruselas es una política conservadora, neoliberal, que pretende reducir al máximo la capacidad de actuación del sector público, de manera genérica. Eso se plasma en diferentes tratados, diferentes reglamentos, etcétera. Pero Bruselas no le dice a España los ayuntamientos tienen que tener 0%, tienen que tener superávit. Eso no lo dice Bruselas en ningún sitio. Eso es una interpretación que, como decía Carlos, se hace desde el Ministerio de Economía, y la Ley de Estabilidad Presupuestaria va muchísimo más allá, no solo la regla de gasto, muchísimas más cosas. Va mucho más allá de lo que pide Bruselas, porque es que esto es
es el marco ideológico donde el Partido Popular pues, se mueve muy bien. Y su necesidad de ir reduciendo cada vez más o ir desfiscalizando cada vez más la capacidad recaudatoria del Estado tiene mucho que ver en cómo está apretando las tuercas a los ayuntamientos. Mirad, Bruselas lo que te pide al final de año es que tu déficit, que has negociado previamente con él, por tanto que tiene con ellos, es decir, que tú tienes una capacidad de negociación, eso es lo primero, el objetivo de déficit se negocia, entonces tú puedes tener una negociación más dura o menos dura y, bueno, pues aquí el señor Rajoy pues pretende reducir, digamos, prioriza la reducción del déficit por delante de la reducción del desempleo. Por eso el déficit ha bajado tanto y el desempleo no ha bajado tanto, porque es una decisión de política económica que toma el Gobierno de España de no reducir el desempleo y de sí reducir muy rápidamente el déficit, porque estos son dos objetivos de política económica que son contrapuestos entre ellos. Tú no puedes bajar mucho el déficit y bajar mucho el desempleo. Tienes que priorizar. Entonces prioriza el Gobierno de España no bajar el desempleo y bajar mucho el déficit. Bien. Ese nivel de déficit, el 3,1% en este caso que tenemos para este año, ¿cómo se llega a él? Bueno, pues se llega sumando todos los niveles de administración. ¿Y cuáles son los niveles de administración? Pues la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, ¿no? Y la Seguridad Social. Esos son todos los niveles que se suman los superávit o déficit que tienen y al final te da una cifra, y esa cifra es la que tiene que ser concordante con Bruselas. Luego, ¿cómo se reparte esa cifra? Lo decide el Gobierno de España. Es decir, si tú tienes que reducir, si a España le piden que reduzca 2 puntos o 3 puntos el déficit, el Gobierno de España decide cómo lo reparte entre sus diferentes administraciones. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? Pues obligar a reducir el déficit de manera muy, muy fuerte a las comunidades autónomas, a generar superávit a los ayuntamientos, y ha reducido mucho menos el déficit de la Administración General del Estado. Es decir, ha apretado mucho más las tuercas a todos los niveles de las administraciones, exceptuando la Administración General del Estado. Y esto tiene consecuencias muy importantes sobre la vida de los ciudadanos, entre otras cosas, porque esas administraciones a quienes más se les ha obligado a reducir el déficit son aquellas que tienen las competencias que directamente afectan a las condiciones de vida de los ciudadanos. Concretamente, las comunidades autónomas son las que tienen la mayor parte de los servicios asociados al estado del bienestar. Y por eso, si se les obliga de manera mucho más potente a reducir el déficit, tiene un impacto muchísimo mayor sobre las condiciones de vida. Y, por otro lado, los ayuntamientos, aquella parte que, por ejemplo, no las competencias impropias de las que hablaba Carlos, ¿no? Aquella parte que las comunidades autónomas no atienden, las tienen que atender los ayuntamientos. Por tanto, apretar las tuercas en esos niveles de administración deriva necesariamente en una insuficiencia de ingresos y una insuficiencia de financiación de los servicios públicos fundamentales. Por eso lo están haciendo, porque esto les permite abrir el paso para las privatizaciones futuras. La insostenibilidad de los servicios públicos fundamentales viene por ese lado. Y por eso, entre otras cosas, tiene... por no mezclar, pero es muy importante la financiación autonómica, ¿no? El concepto de financiación autonómica. Hay un problema ahora mismo de financiación autonómica, hay una infrafinanciación. Las comunidades autónomas no tienen suficiente dinero para financiar sus servicios públicos fundamentales. ¿Qué hace Montoro? Generar deuda con un instrumento que se llama el FLA, y esa deuda además, es decir, si una comunidad autónoma no tiene suficiente dinero, dice, pues yo te presto con el FLA para que puedas pagar tus servicios públicos fundamentales, pero si yo te presto con el FLA, tienes que acometer estos planes de ajuste, ¿no? Esta reducción del gasto público. Bueno, pues nosotros lo que deberíamos pedir no es eso. Lo que deberíamos pedir es, en general, no es un techo de gasto, una regla de gasto, etcétera, etcétera. Deberíamos pedir una ley que permita un sostenimiento de los servicios públicos fundamentales, asociado a un suelo de ingresos que permita sostenerlo. Y eso necesariamente lleva asociado una modificación fiscal. Una modificación fiscal. Y esto dará suficiencia a los servicios públicos fundamentales. Pero claro, esto no se puede hacer, es decir, lo tiene que hacer el gobierno, ¿no? Eso de que las comunidades autónomas no tienen dinero. Una que tenemos cerquita, la de Madrid. La de Madrid ha decidido que no va a cobrar, que no cobra 700 millones de euros de impuestos sobre patrimonio, que supongo que es el impuesto que pagáis o que hubierais pagado todos los vecinos y vecinas de esta asociación, ¿no? Claro,
pues bueno, pues están actuando sobre ese 0,3% de madrileños y madrileñas. Y a esos se les exime de pagar 700 millones de euros. Bueno, pues en 2 años de legislatura son 1.400. ¿De dónde ha salido ese dinero? Generando deuda. En el caso de Madrid, no acudiendo al FLA, sino directamente emitiendo en los mercados. O sea, el perdonar ese instrumento, o sea, ese impuesto fiscal a los privilegiados y privilegiadas de esta comunidad autónoma, lo que supone es que nos cargan de deuda al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Madrid, con toda la cara. Así, directamente. No solamente hacen eso, también bonifican al 99% un impuesto como el de sucesiones y donaciones. Y dicen, que de eso se beneficia a todo el mundo. Y entonces decimos todos, qué bien, el 99%. Claro, ¿sabéis cómo está repartida la recaudación del impuesto de sucesiones y donaciones si elimináramos la bonificación? Pues muy parecidito a lo que os decía del impuesto sobre patrimonio. En este caso es un poquito menos, pero aproximadamente 3/4 partes de la recaudación del impuesto de sucesiones y donaciones, si no tuviera la bonificación, le corresponderían a menos de un 5% de las personas de Madrid. Pero nos reparten calderilla al resto y decimos, qué buena Esperanza que nos lleva de excursión, o qué buena Cristina. Bueno, pues lo que están haciendo es saquearnos a la mayoría para privilegiar a una minoría. Eso son datos. Los términos son opinión, pero los datos son los que os estoy comentando. Por lo tanto, hay una pérdida consciente de recaudación fiscal, como por ejemplo la que acometió Montoro justo, casualmente, el año anterior a las elecciones, ¿vale? Y la que va a cometer el año próximo. El año próximo, o el siguiente, seguramente el próximo, hará una rebaja fiscal en el IRPF que será regresiva, pero en este caso no porque no pueda hacerla de otra manera, es porque quiere hacerla de esa manera. ¿Y qué pasa? Para obtener esos fondos, lo que hace es, por ejemplo, utilizar la regla de gasto de manera coercitiva con respecto a los ayuntamientos. Sobre todo, además, pensando en que eso le perjudica a todos los ayuntamientos, a todos, independientemente del signo político. Pero hay una diferencia, y es que en el año 2015 perdieron poder local a patadas. Y no es que estén vengándose por un tema, digamos, personal. Están actuando políticamente. A lo mejor no como lo haríamos nosotros y nosotras, pero están actuando con una lógica política aplastante. Es decir, a ver, nosotros tenemos poder local, mucho menos que antes. ¿Forma de recuperarlo? Sabotear a los que ahora lo tienen. Vamos, se le ocurre a cualquiera. Y a ellos no solamente se le ocurre, sino que además lo hacen. Y encima, además, tienen el coro mediático suficiente para poder defender esta actuación. Y lo están consiguiendo en ese sentido. Están consiguiendo que hayan aparecido muchísimo más los titiriteros o los trajes de los Reyes Magos que esta actuación ofensiva contra la ciudad de Madrid. ¿Vale? Pero, bueno, en ese terreno estamos jugando y no podemos decir que no lo conociéramos o no lo supiéramos. Entonces, aunque perjudiquen también a ayuntamientos de su signo político, bueno, pues yo creo que pretenden conseguir que de alguna manera pues queden tocados las grandes ciudades, sobre todo, que en este caso están gobernadas por fuerzas políticas de confluencia que afortunadamente fuimos capaces de arrebatarle el gobierno al Partido Popular en el año 2015, en mayo. Entonces, bueno, pues ellos piensan que les va a salir bien y el tiempo dirá si les sale bien o no. Dependerá de muchas cosas, entre otros del ciclo movilizador, que es el fundamental para mantener la pelea. Ricardo, el tema es como las asociaciones vecinales, que han sido con raíces fuertes, que fueron capaces de aguantar 2 décadas de gobierno del Partido Popular y aguantar, no solamente aguantar, sino crear red popular. Bueno, pues como eso no funcione, entre otras cosas, pues lógicamente tendremos muchísimas dificultades para poder explicar incluso las cosas que hacemos bien y las cosas que no hacemos tan bien, como comentabas. Porque dices, bueno, pues seguramente muy mejorable la actuación de nuestra área en cuanto a servicios sociales, seguramente. Lo que sí que podemos asegurar es que han tenido un crecimiento en cuanto a fondos económicos absolutamente descomunal. En 2 años el 73%. Y dices, ¿y tendría que ser más? Pues lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid es que no hemos puesto límite a eso. Hemos dicho que todo era posible desde el punto de vista del presupuesto.
Es un tema personal porque a mí me resulta muy complicado decir que no, en general, y algunos que estáis por aquí lo sabéis. Entonces, me resulta complicado y entonces pues lo he llevado a mi responsabilidad de gobierno. Esto es ironía. Es que es voluntad política, el decir que no puede haber límite a lo social. Aparte de que yo sea bastante complicado que diga que no a las cosas. Pero en ese sentido, lo que nos ocurre es que si entendemos que simplemente con dinero se arreglan los problemas sociales, también tendríamos un problema. Hace falta tiempo y también hace falta capacidad de poder gestionar ingentes cantidades de recursos que han pasado, pues eso, de 420 millones de euros a 800, de 470 millones de euros a 820 en el momento actual. Sí, perdón. 470 a 820 millones de euros. Eso es lo que ha crecido el gasto social y la inversión social en la ciudad de Madrid. Pero claro, también pensemos que con los mismos recursos humanos, porque hay más limitaciones, no solo la regla de gasto, la propia tasa de reposición de los empleados públicos. El Ayuntamiento de Madrid ha pedido 3.000 empleados públicos en los últimos 6 años y claro, al final hay que gestionar un presupuesto mucho más elevado, por voluntad política del actual equipo de gobierno, con menos gente, también en servicios sociales. Y estamos pidiendo pues sobreesfuerzos a la gente y bueno, pues no, o sea, admito la crítica, seguro que hay cosas muy mejorables en ese área y en todas. Pero lo que quiero decir es, luego también a la hora de la prioridad de qué ha crecido más y si arreglar las plazas o los servicios sociales, pues en este caso no ha sido una cosa a costa de la otra. O sea, no ha sido le quitamos de este área para ponérsela en esta, porque hemos hecho un presupuesto con un enfoque diferente en Madrid. El enfoque ha sido necesidades. Reconozco que ha sido un poco distorsionador para la propia función pública, porque no entendían, dice, pero cuando hacemos las propuestas de presupuestos, ¿qué límite nos pones? Yo digo, ninguno. Primero, enfoque de necesidades. Es un enfoque que utilizamos en economía, pero lo utilizamos, normalmente estamos en la academia o escondidos en cuartos oscuros. No nos dejaban gobernar hasta que por casualidad nos ha tocado, ¿vale? Y el enfoque de necesidades dice que plantean los gestores que precisan para alcanzar los objetivos que se han planteado. Y si sumamos lo que nos están pidiendo y como hemos decidido no endeudarnos, necesitamos subir los impuestos al 0,3% de los madrileños y madrileñas que tienen patrimonios de más de 1 millón de euros en valor catastral, que es el doble en valor de mercado, pues que se jodan. ¿Vale? Y es el enfoque de necesidades. ¿Vale? Entonces, el planteamiento es que hemos conseguido que no se le haya dicho que no a ningún gestor. O sea, Servicios Sociales ha tenido el dinero que ha pedido, todo. Y las plazas han pedido el dinero que han pedido, todo. O sea, el área de desarrollo urbano sostenible para arreglar las plazas. Entonces, no es un tema que en muchas ocasiones es absolutamente equivocado e interesado el decir, no, es que las administraciones públicas tienen que funcionar como si fueran una familia. Eso es mentira, eso es el ejemplo que pone Rajoy y es radicalmente falso. Las administraciones públicas no somos como familias. Una persona puede decir, oiga, es que yo tengo que tener los mismos ingresos que gastos o un poquito más de ingresos que gastos porque no tengo la capacidad de endeudarme de manera eterna. El sector público no es así. El sector público puede y debe defender la necesidad de endeudarse como si quiere de manera eterna. Lo puede hacer. Otra cosa es para qué lo hace. Que eso es lo que nos diferencia a unos de otros. Seguro que los que estamos aquí en la mesa defendemos que deuda pública, la necesaria, la imprescindible, toda la necesaria, toda la que haya que hacer para pagar pensiones dignas, para pagar salarios dignos a la función pública, para hacer educación de calidad pública y sanidad pública. Vamos, creo que para eso endeudémonos. Hombre, para hacer túneles y pagar sobrecostes brutales o MS45 con peajes en la sombra que suponen un riñón para los ciudadanos de Madrid o para la corrupción, pues no, para eso no. Claro, pero para otras muchas cosas sí. Y luego de si nos hemos metido en un jardín, pues no, mentiría así. O sea, vamos a ver, vinimos a eso. Vinimos a hacer una política diferente y en mi caso, personalmente, o sea, a mí me va a salir mal, o sea, lo tengo clarísimo y lo vais a ver, o sea, me va a salir mal, pero yo no vine a hacer un trabajo personal y egoísta, sino a trabajar por el colectivo.
No, personalmente, vamos a ver, ya acumulo las querellas. O sea, quiero decir, ya acumulo las querellas y os puedo asegurar que no he hecho nada malo. Y las acumulo porque, lógicamente, pues cuando tocas a determinadas personas, pues lógicamente, pues bueno, pues el resultado es el que es, ¿no? Y pues hay que asumirlo y nada, pues tomarlo con la máxima filosofía. ¿Eh? Claro, sí, es que ha habido una muy graciosa que me han puesto ahora, que es una denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos por no haber cambiado el impuesto de plusvalía, que sabéis que se ha declarado, dos artículos se han declarado inconstitucionales. En la propia sentencia del Constitucional se dice que quien tiene que cambiar es el legislador, ¿no? Entonces resulta que un testaferro del PP pues ha considerado que bueno, pues que el legislador debo ser yo. Y entonces me denuncia a mí a la Fiscalía de Delitos Económicos por no haber cambiado la plusvalía. Y bueno, pues otra más, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros como ayuntamiento queremos mejorar más, incluso hacer cosas que no es competencia nuestra, como es, imaginaros, arreglar el tejado de un edificio educativo, de un colegio público, o arreglar los patios para que chavales y chavalas en silla de ruedas puedan circular. Eso me pasa en Vicálvaro. No puedo porque eso es no es mantenimiento, es, para que nos entendamos, es infraestructura del edificio y por lo tanto eso lo tiene que hacer la comunidad y la comunidad lo que hace es recortar el gasto. Y yo quiero gastarlo y no me dejan. ¿Por qué? Pues porque eso necesitaría un convenio con la comunidad que venció justo antes de nuestra llegada y que no han sacado tiempo para firmarlo con nosotros. Y nosotros decimos que lo pagamos. ¿Vale? Otra casualidad de esas, de las que tenemos, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el convenio tiene que ser que tú pagas y algo te tiene que dar la comunidad. Y la comunidad parece que no quiere. Nosotros, claro, parece que le queda un poquito mal el que nosotros digamos que venimos a pagar cosas que tendrían que pagar ellos, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que ellos lo que tendrían que hacer es eso, no perdonar impuesto de patrimonio o sucesiones y tener capacidad de arreglar los patios de los coles para que no me vengan asociaciones vecinales en Vicálvaro diciéndome que su crío tiene un problema para poder salir al patio porque va en silla de ruedas. O sea, eso es tremendo. Bueno, pues ese tipo de cosas, bueno, pues son competencia de un ayuntamiento. Desgraciadamente, pues las competencias del ayuntamiento no alcanzan digo desgraciadamente por la voluntad política que tenemos en muchos sitios ojalá tuviéramos más competencias y capacidad para ejercerlas, para poder apoyar otras muchas de las cosas que bien sabes, Pablo, que bueno, pues que no dependen de nosotros, pero sí competencias asociadas a la educación pública, como pueden ser actividades extraescolares, todo ese tipo de actuaciones se han multiplicado prácticamente por 2 en todos los distritos. O sea, donde había 1 euro, ahora hay 2. De actividades extraescolares, de bueno, pues cosas relacionadas con la educación, aunque no sean expresamente a lo que tú te referías, que son responsabilidad de la comunidad autónoma y que es responsabilidad de todos y todas movilizarnos para luchar y conseguir que cambie esa situación. En cuanto a Madrid Salud, las competencias en sanidad tampoco son municipales, pero sí las de salud y consumo. La diferencia, diríamos, entre sanidad y salud sería pues que pues, el médico de cabecera o el especialista es una cosa que es de la Comunidad de Madrid y programas de salud serían los programas, por ejemplo, para prevenir o luchar contra el tabaquismo, las toxicomanías o programas para luchar contra la obesidad infantil o juvenil, yo qué sé. Ese tipo son programas de salud. Sanidad sería el tratamiento de enfermedades. Lo estoy diciendo de manera muy bruta, pero creo que me entendéis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay algunas de las cosas que hacemos en los centros municipales que son sanidad, no son este tipo de programas. Tenemos algunos lugares donde hay pruebas de radiodiagnóstico o que hay camillas especializadas pues, para personas que tienen algún tipo de diversidad funcional y ese tipo de cosas que son sanidad. Bueno, pues ahora mismo no te sé decir de memoria cuántos euros son, pero es importante, ¿eh? O sea, no estamos hablando de... Vamos, es importante porque a mí todo lo que supere 100.000 euros me parece importante. Hasta 100.000 me parece tema menor, pero que quiero decir que es importante, pero no me acuerdo la cantidad en sanidad que estamos soportando en Madrid Salud y que no nos financia nadie. Y que ya digo, que nosotros estamos reclamando... Hombre, lo justo sería que recibiéramos financiación, sobre todo porque nos da rabia que
quien tendría que financiarlo no encuentre dinero para financiarlo, pero no tenga ningún problema en gastarse 6 veces más en la M45 de lo que cuesta la M45, o que no tenga ningún problema en quitar determinados tributos fiscales de manera regresiva. Pero independientemente de eso, lo que decimos es, bueno, nosotros lo pagamos, incluso aunque no nos lo paguen, pero que no nos compute eso, nos penalice en cuestión de regla de gasto. Y ni una cosa ni la otra, ¿vale? Incluso, además, ya puestos a meterme con la Comunidad de Madrid, pues ya os digo que es muy morosa, porque al Ayuntamiento de Madrid nos debe 200 millones de euros. Y como es más de 100.000, pues lo digo, ¿vale? Nos debe 200 millones de euros porque no nos paga determinados tributos. Y tasas que nos debe, pues desde depósitos de vehículos a IBIs de determinados edificios patrimoniales que tiene. Y eso está muy mal, ¿eh? Eso no es cumplir la legislación vigente. Eso es, bueno, pues es moroso. Es morosa, Cristina. Yo creo que cuidar cada euro de dinero público es fundamental y es clave. Y eso explica, o debiera explicar, algún tipo de lentitud a la hora de realizar los procedimientos administrativos. Lo que a mí me lleva, o me supera, por no decir palabras más gruesas, es que con toda esa burocracia, lentitud y demás, han pasado elefantes de 20 toneladas por delante de esa burocracia y se han colado, ¿vale? O sea, toda la corrupción que ha habido en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid y en el conjunto del Estado, han pasado con esos procedimientos. Por lo tanto, a lo mejor esos procedimientos lentos y demasiado burocráticos no están protegiendo de verdad el dinero público. A lo mejor están haciendo otras cosas. Pero desde luego evitar que nos hayan saqueado, eso no ha ocurrido. Por lo tanto, aparte de solidarizarme y entenderte, decirte que no es una cosa que pase ni solamente en el ámbito de la ayuda de emergencia y la ayuda social, porque pasa también a la hora hasta de la redacción de los proyectos para realizar los equipamientos y las construcciones que tenemos que realizar, y hasta pues cualquier tipo de proceso y actuación dentro de una administración local. Y es una pena que eso ocurra y que eso sobre todo genere desesperanza y desestímulo en la gente que estáis participando. Y lo único que puedo decir es que, que tendremos que intentar mejorarlo, pero ahora mismo no se me ocurre decirte cómo vamos a conseguir que de verdad haya una actuación mucho más eficaz. Pero es que es imprescindible y sobre todo, podemos permitirnos el lujo de ir con retraso en determinadas cosas, ¿no? En lo que tú has comentado, ¿no? No podemos permitirnos ese lujo. Es una verdadera vergüenza que tengamos dinero, tengamos capacidad económica para actuar y sobre dinero en las partidas de emergencia, ¿no? Porque no haya sido procesada, ¿no? Es tremendo. Y es una crítica que asumo como parte del gobierno, claro. La regla de gasto lo que pretende es reducir cada vez más el gasto público con respecto del PIB, ¿no? Ese es el marco genérico que pretende la regla del gasto. Reducir secularmente el gasto público con respecto del PIB. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues por ejemplo, lo estaba buscando justo hace un ratito, en educación gastamos 4.000 millones de euros en 2013, ¿no? ¿Eso es mucho o poco? Bueno, pues lo que se hace para poder compararlo internacionalmente es ponerlo sobre el PIB. Pones 4.000 millones sobre el PIB y te sale un 4,10 para España. Y entonces así puedes compararlo con otro país de la eurozona y pones lo que gasta ese país de la eurozona sobre su PIB. Y te dice que la media de la eurozona estaba alrededor del 6%, 2013. Nosotros estábamos en el 4%. En educación, 2013. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo? Gracias a la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, uno de cuyos elementos es la regla de gasto y que hace reducir secularmente el gasto público, pues que en 2017 no llegamos al 4% en gasto público en educación. ¿Y cuánto está en Europa? Pues sigue al 6%. Nosotros estamos reduciendo cada vez más el gasto que dedicamos a esa educación y esto exclusivamente es por la aplicación de este tipo de cuestiones. Y esto hace que se genere una insuficiencia a largo plazo de estos servicios públicos fundamentales. Pero es que esto también pasa en sanidad.
Hay 16.000 millones de euros que se recorta en sanidad y educación, los dos, desde que empiezan los recortes. Y esto tiene una aplicación directa en la vida de los ciudadanos. Y nada más quería, como ha salido el tema de la educación, por poner unas cifras y ver cómo actúa la Ley de Estabilidad Presupuestaria erosionando esos servicios públicos fundamentales. Fue uno de los incidentes mayores que, bueno, pues que tuvimos en el principio del mandato, porque tomamos la decisión de prescindir de las agencias de calificación, porque hicimos nuestro escenario económico con un planteamiento que no nos concedieron la legitimidad para poder hacerlo, y es que no necesitábamos otra cosa que recursos propios para abordar el expansivo programa de gasto y de inversión que precisábamos hacer en el mandato. O sea, podíamos hacerlo con nuestros propios recursos. Y eso parece que no sentó muy bien. Y estamos hablando de un ayuntamiento hiperendeudado, ¿vale? Y consideramos que la forma que teníamos para poder financiar nuestro amplio programa expansivo, que ahora está intentando y en parte consiguiendo truncar Montoro, con recursos propios. Y eso, ya digo, que eso se sale del carril. Cuidado, parece que los paladines de la estabilidad presupuestaria, los paladines de que dicen que la deuda es mala, resulta que han hecho justamente lo contrario. Como bien sabéis, Rajoy, que habla de la deuda como si fuera algo negativo, tiene el récord absoluto, o sea, ha superado claramente a Zapatero, tiene 400.000 millones de euros, no llegó a 300.000 Zapatero, ¿vale? O sea, quiero decir que, vamos a ver, que presumen de lo que carecen, evidentemente, eso es lo que ocurre. Bueno, pues lo que hicimos fue prescindir de las agencias de calificación, que es una cosa que, no quiero entrar, pero en mi experiencia económica, pues previa y militante, pues bueno, pues tenemos una opinión muy negativa del papel de estas agencias de calificación no en la crisis financiera, como se suele decir, en la historia, directamente. Vienen a ser como el cotillo o la cotilla de un pueblo opinando de otra persona y cobrando por ello. No son otra cosa. No tienen más función técnica ni capacidad técnica de acertar o no que los que estamos aquí. Y lo digo porque yo he trabajado con esos modelos, ¿vale? Y puedo decir una cosa y la contraria. Y normalmente lo que hacen esas empresas es decir una cosa y la contraria. A mí me parece muy bien que una empresa privada lo haga. Bueno, es su dinero y el de sus accionistas. Que una administración pública pida que alguien haga cotilleo sobre sí mismo y le pague para que diga si es AAA o triple D, me parece de una irresponsabilidad enorme. Pero es que además nosotros no íbamos a emitir deuda. Por lo tanto, cancelamos los contratos. Es verdad que utilizamos alguna cosa que no les gustó a las agencias, y es que revelamos las conversaciones que tuvieron con nosotros, ¿vale? Revelamos, digo porque alguien las filtró, no digo porque fuéramos nosotros, pero me refiero que revelamos que no negamos lo que se dice en las reuniones con las agencias de calificación, que era, por ejemplo, que preguntaban por determinados detalles de nuestros programas de vivienda. Cuando yo le estoy dando unos cuadros diciendo que voy a bajar la deuda y que voy a tener un superávit, ¿qué le importa a usted si yo me lo voy a gastar en vivienda? Lo que ocurrió fue que nos preguntaron por eso o qué íbamos a hacer con la escuela de tauromaquia. Y entonces eso les sentó mal que a nosotros nos confirmara en nuestra decisión de decirle a las agencias de calificación que, bueno, pues que le fueran a cobrar a otros, a nosotros no. Lo que dijo el Partido Popular es que eso supondría un coste adicional, lo podéis encontrar, de 73 millones de euros. Lo cuantificó Esperanza Aguirre. ¿Os acordáis, Esperanza? Pues Esperanza Aguirre. Lo cuantificó, lo podéis ver. Hace aproximadamente 2 meses o 1 mes y algo se cumplieron los 2 años de esa decisión y publiqué un artículo para demostrar qué es lo que había pasado. Bueno, no solamente el coste de nuestra deuda había disminuido porcentualmente, o sea, pagamos porcentualmente menos, incluido, o sea, los swaps estos que nos dejaron, ¿no? Incluido eso, pagamos porcentualmente menos que pagábamos hace 2 años, pero es que además en volumen, en euros, nosotros el último año, o sea, el Partido Popular en su último año pagó 340 millones de euros de gastos financieros y nosotros este año vamos a pagar 110. 340 es más que 110. Por lo tanto, Esperanza se equivocó.
También los diarios de tirada nacional que salieron a 4 columnas prácticamente diciendo que íbamos a arruinar al Ayuntamiento de Madrid y luego pues no han rectificado. Pero bueno, también contamos con eso, ¿no? La realidad es muy, en este caso, dura para quien revisa lo que dijimos y lo que estamos haciendo en materia económica, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos motivos para sentirnos orgullosos, pero desde luego yo sentirme orgulloso de reducir deuda no me veréis nunca. De pagar menos por la deuda, sí. Porque yo creo que la función de una administración pública no es reducir la deuda, es dar las mejores políticas y servicios públicos a la gente, que es para lo que estamos. No estamos para tener superávit o para tener beneficios como una empresa. No estamos para eso, estamos para dar los mejores servicios a la gente. Precisamente eso es por lo que nos tiene que evaluar la gente. Y bueno, pues un poco por rematar lo que preguntaba, las expectativas. Pues yo creo que hay ciertas cosas en las que podemos sentirnos extremadamente satisfechos, y yo concretamente lo estoy muy satisfecho en muchas cosas, y te digo, y tengo también un enorme pesar en otras, ¿no? Porque teníamos capacidad de hacer todavía mucho más de lo que estamos haciendo. Pero no hablo ahora de los ataques del Ministerio de Hacienda y las dificultades que nos ponen. Digo, independientemente de eso. Y yo creo que nos falta audacia. A los gobiernos de izquierdas en este país nos falta audacia. Es verdad que es complicado a veces, porque si haciendo lo que hacemos nos dan como nos dan, pues, o sea, vamos, con cicatrices, vamos sangrando continuamente por las leches que nos dan. Claro, a lo mejor si fuéramos más audaces, pues no sé el río de sangre dónde llegaría. Pero yo creo que nos sigue faltando audacia para hacer lo que nos han encargado que vinimos a hacer la gente que nos votó e incluso los que no nos votaron. Entonces, bueno, pues creo que en este caso la oposición política utiliza bien, pues eso, el generar alborotos de una manera absolutamente, bueno, pues artificial, apoyado en algunos medios de comunicación. Y si nosotros tenemos un plan de gobierno, pues no digo que no escuchemos. Lo que digo es que hagamos nuestro plan de gobierno y que, independientemente de la crítica y de la que en muchos casos puede ser no solamente justificada, sino acertadísima, no podemos gobernar a golpe de miedo. Y yo creo que eso es lo que pongo en nuestro debe, ¿no? Pongo en nuestro debe porque no estamos siendo suficientemente audaces con algunas cosas. Y creo que tenemos capacidad de o hacerlo o, bueno, pues o gobernar como el PP. Pero es que para gobernar como el PP la gente suele preferir el original a la copia. La cuestión de generar o no generar deuda para financiar tu gasto público depende de qué voluntad política tengas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid reduce impuestos y por tanto tiene que generar deuda. El Gobierno de España reduce capacidad recaudatoria, reduce impuestos y por tanto tiene que generar deuda. Esas son las diferentes voluntades políticas. Si aquí la cuestión es satisfacer las necesidades, un sistema tributario que sea suficiente. Evidentemente, si no tienes un sistema tributario suficiente, tienes que generar recursos por otro lado para dar de comer a tus ciudadanos, para generar esos servicios públicos. ¿Y cómo se hace? A través de deuda. La deuda al final no es infinita porque tienes unos mercados financieros que te pueden hacer una cosa u otra y por tanto es mejor financiar tu gasto público a través de del sistema impositivo. Mucho más seguro, mucho más progresivo, puedes controlar mejor, evidentemente si no está Montoro al mando, pero es mucho más fácil hacerlo con voluntad política. Y nada más, yo qué sé, en 2011 estábamos en las plazas pelándonos el culo, teniendo mucho frío y bueno, pues poco a poco eso ha abierto espacios políticos para que economistas que, como decía Carlos, estaban en los márgenes políticos, pero en la academia, en los movimientos muy activos, de repente se les abran ciertas instituciones y estén aplicando esas teorías económicas que han estado únicamente sobreviviendo en las academias. Ahora de repente toman vida política y empiezan a implementarse en los espacios políticos donde gobernamos o donde hacemos oposición. Esto es súper importante porque probablemente en algunas instituciones no se consigan derechos.
derechos se consiguen en la calle, siempre, y con la lucha, siempre, pero es en las instituciones donde se defienden al final, porque esos son los paraguas institucionales los que te permiten no reducir tus derechos, los que te permiten establecer ámbitos normativos que te permiten mantener esas conquistas sociales que se hacen en la calle. Por eso es tan importante que haya, por eso está, evidentemente sabemos que era súper difícil estar ahí y que nuestra inserción va a ser precaria necesariamente porque venimos de donde venimos y somos lo que somos. Eso lo teníamos claro, pero sin embargo, aun a pesar de esa inserción, resulta, ¿por qué tenemos esa inserción precaria en las instituciones? Porque no nos quieren. ¿Y por qué no nos quieren? Porque tenemos políticas alternativas que, como dice Carlos, por un lado demuestran que son mentiras los mantras que nos han estado explicando, no hacía falta recortar, sino que eran opciones políticas que ellos tenían en mente y que han utilizado la crisis como excusa para implementar y para privatizar. Se puede hacer de otras maneras, se puede mejorar la vida de los ciudadanos y se puede al mismo tiempo tener unas cuentas públicas sostenibles, ni sanidad sostenibles simplemente. Así que nada más, muchas gracias, un placer.